Bienvenidos a un nuevo video de Faro Literario. Soy Sofía y hoy los invito a un viaje por la literatura de la Edad Media Europea, desde el siglo V hasta el XV, un milenio de historias que reflejan un mundo en transformación, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta la conformación de nuevas identidades culturales, ya en el siglo XV, que serán la base de una nueva Europa. Hay varios acontecimientos históricos que marcan su fin en 1453. La caída de Constantinopla en poder de los turcos pone fin al Imperio Romano de Oriente. También en ese año, la invención de la imprenta de Gutenberg, que revoluciona el acceso a los libros. Y también, en 1453, el fin de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Igualmente, se considera también, como fin de la Edad Media, el año 1492, por el impacto que representó para Europa el descubrimiento de América. En este recorrido veremos que la época medieval es un periodo rico en manifestaciones artísticas, donde surgen las primeras obras literarias en lenguas romances, en paralelo a la lenta formación de los reinos que darán lugar a los países modernos. Los distintos contextos socioculturales de este periodo, de casi 1000 años, dieron lugar a múltiples tendencias literarias, de las que mencionaré aquí las más destacadas. Comencemos con la Alta Edad Media. Entre los siglos V y X, tras la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en reinos bajo el liderazgo de los germanos, que adoptaron la organización social y política heredada de los romanos y la religión cristiana, convirtiendo a la Iglesia en un pilar cultural. Los monasterios se ocuparon de preservar o, muchas veces, como muestra Umberto Eco en El nombre de la rosa, de destruir o alterar la cultura clásica, en función de su utilidad para difundir los dogmas cristianos. Los monjes escribían en latín, preservando la lengua latina clásica y creando textos religiosos como las Confesiones de San Agustín o hagiografías que narraban las vidas de santos para inspirar devoción. También surgieron crónicas como la Historia Eclesiástica de Beda el Venerable, que contaban la historia desde la perspectiva del plan divino en lengua latina. Mientras tanto, en las aldeas, los pueblos germánicos recitaban poemas épicos, como Beowulf, que mezclaban hazañas heroicas con un barniz cristiano en inglés antiguo. Era un mundo donde el latín dominaba la escritura, pero las tradiciones orales de origen pagano se preservaban y difundían entre el pueblo en sus lenguas originales. En los siglos VIII y IX, el Renacimiento carolingio trajo un resurgir cultural bajo el mecenazgo de Carlomagno, quien se convirtió en rey siendo analfabeto, aprendió a leer y a escribir ya adulto, y por ello comprendió la necesidad de la instrucción básica en el desarrollo de su imperio. Bajo su mandato se creó la tipografía minúscula carolingia y se fijó una versión estandarizada del latín que permitió acuñar nuevas palabras mientras se conservaban las reglas gramaticales del latín clásico. Ese latín medieval se convirtió en la lengua común de la élite culta europea, posibilitando a clérigos, funcionarios y viajeros hacerse entender por toda la Europa occidental. También ordenó la creación de escuelas y atrajo a muchos de los más importantes eruditos de la época a su corte de Aquisgrán. Clérigos como Alcuino de York escribían tratados educativos y copiaban textos clásicos de Virgilio o Cicerón, recuperándolos y preservándolos para la posteridad. Mientras que la vida de Carlomagno fue plasmada en la biografía escrita por Eguinardo, otro erudito famoso de la época. Si bien su proyecto educativo y cultural no continuó más que unas pocas décadas después de su muerte, su reforma educativa dejó una huella profunda. La escritura carolingia se estandarizó y facilitó la copia de textos, preservando obras clásicas y cristianas, y el modelo educativo carolingio inspiró el desarrollo de las universidades medievales. Los siglos XI y XII marcaron un momento importante en la literatura europea, cuando el feudalismo y las cruzadas forjaron una sociedad guerrera impregnada de valores como el honor, la lealtad y la fe cristiana. En este contexto, la literatura épica floreció como un reflejo de los ideales políticos y religiosos de la época, llevando historias de héroes a plazas, castillos y cortes a través de los juglares, los narradores itinerantes que popularizaron estas historias, los cantares de gesta,
como por ejemplo el Cantar de Roldán en Francia y el poema del Mío Cid en España, representan esta tendencia épica, mientras los monasterios seguían produciendo textos teológicos en latín, aunque las lenguas vernáculas comenzaban a imponerse en la literatura no eclesiástica. El feudalismo, consolidado en Europa occidental durante los siglos XI y XII, estructuró la sociedad en torno a señores, vasallos y campesinos, con un código de valores basado en la lealtad y el servicio militar. Las cruzadas, iniciadas en el año 1095 con el llamamiento del Papa Urbano II, y la Reconquista en la península ibérica, intensificaron el fervor religioso y guerrero, promoviendo la idea de la lucha por la fe contra los infieles, los musulmanes en Tierra Santa y en la península ibérica. Este ambiente belicoso y devoto dio forma a una literatura que no solo entretenía, sino que también inspiraba y reforzaba los ideales políticos y religiosos de la época. Los juglares, artistas ambulantes que recitaban o cantaban acompañados de instrumentos musicales, eran los principales difusores de esta literatura. Actuaban en mercados, castillos y ferias, llegando a un público diverso, desde campesinos hasta nobles. Su papel era crucial, ya que la mayoría de la población era analfabeta, y la transmisión oral permitía que las historias llegaran a todos los estratos sociales. Estas narraciones no solo celebraban hazañas heroicas, sino que también servían como propaganda, fortaleciendo la identidad cristiana y feudal en un periodo de conflictos internos y externos. Los cantares de gesta tenían un claro propósito político y religioso: inspirar a las audiencias a abrazar los valores de la época. En un contexto de cruzadas y reconquista, estos poemas moldeaban la identidad colectiva, fortaleciendo el poder de la nobleza y de la iglesia en un mundo feudal. Mientras los juglares llenaban las plazas con épica en lenguas romances, los monasterios seguían siendo bastiones del latín, produciendo textos teológicos, comentarios bíblicos y hagiografías. Autores como Pedro Abelardo, que vivió entre 1079 y 1142, con sus tratados filosóficos, exploraba la fe mediante la razón, desafiando el dogmatismo medieval. Estas obras, escritas en latín, estaban destinadas a clérigos y estudiantes, pero su influencia intelectual allanó el camino para el pensamiento crítico. Sin embargo, las lenguas romances comenzaron a irrumpir en la literatura, marcando un cambio cultural irreversible. En Francia, por ejemplo, además de la épica, los trovadores occitanos empezaban a cantar en su lengua, preludiando la poesía cortesana. Este uso de las lenguas romances reflejaba una sociedad más diversa, donde la literatura comenzaba a hablar directamente al pueblo, rompiendo el monopolio del latín. En los siglos XII y XIII, la literatura cortesana se impuso en las cortes feudales, como la de Leonor de Aquitania y Enrique II Plantagenet en Inglaterra, mientras que los trovadores del sur de Francia, como Bernard de Ventadón, cantaban el amor cortés, un ideal que elevaba a la mujer por encima de Dios y celebraba la devoción caballeresca. En galaico portugués, las cantigas de amigo daban voz a mujeres que añoraban a sus amantes. Al mismo tiempo, los romances caballerescos, como las historias de Lancelot o Tristán e Isolda, parte del ciclo de Arturo, llenaban de aventuras y dilemas amorosos las cortes europeas, incorporando la rica tradición celta a la literatura. Obras alegóricas, como el Romance de la Rosa, exploraban el amor con un toque moral, combinando refinamiento y simbolismo. En los siglos XIII y XIV, Europa vivió un despertar cultural con la fundación de universidades, en centros como París, Bolonia y Oxford, donde el estudio de textos clásicos y la razón fomentaron un renacimiento intelectual. Sin embargo, este florecimiento se vio frenado por la cruzada contra los cátaros, entre 1209 y 1229, un movimiento religioso considerado herético que reforzó el control de la Iglesia. La creación de la Inquisición y el creciente poder de los reyes limitaron la libertad de ideas que comenzaba a surgir, consolidando la autoridad religiosa y política sobre el pensamiento innovador. En este período, la literatura de la Baja Edad Media reflejó un mundo más urbano y diverso, aunque evitó cualquier cuestionamiento al poder y la Iglesia. Las tendencias se tornaron más variadas. Textos místicos, como los de Santa Catalina de Siena, exploraban la espiritualidad,
mientras obras profanas como el Decamerón de Boccaccio o los cuentos de Canterbury de Chaucer retrataban la vida cotidiana con humor, sátira y realismo. En España, el Mester de Clerecía produjo obras como Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, escrito para enseñar y emocionar, mientras que en Italia, la Divina Comedia de Dante, con su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, fusionó fe, filosofía y poesía, al tiempo que propagaban el dogma cristiano, mientras poetas como François Villon usaban la sátira para criticar la corrupción del poder. Finalmente, en el siglo XV, la transición al Renacimiento marcó un cambio radical en la literatura europea, impulsada por la imprenta, el humanismo y el redescubrimiento de los clásicos grecolatinos que colocaron al ser humano en el centro de la creación. En España, La Celestina de Fernando de Rojas encarna este momento de cambio. Con su tono moral y la alcahueta celestina, la obra recuerda la tradición medieval, pero su prosa dialogada, sus personajes complejos, como Calixto y Melibea, y su inspiración en Plauto y Terencio, anticipan el Renacimiento con una visión más humana y secular. En Italia, Pico della Mirandola, con su oración sobre la dignidad del hombre, celebró la libertad y el potencial humano, consolidando el espíritu humanista iniciado por Petrarca en el siglo anterior. En Francia, Christine de Pizan desafió las normas medievales con La ciudad de las damas, una defensa de las mujeres que combinaba erudición clásica y crítica social, abriendo camino al pensamiento renacentista. En Inglaterra, Thomas Malory recopiló las leyendas artúricas en La muerte de Arturo, una prosa que fusionaba el heroísmo medieval con un nuevo interés por la psicología individual. Todas estas obras muestran cómo el siglo XV fue un crisol donde la Edad Media y el Renacimiento se entrelazaron, dando voz a emociones humanas, cuestionamientos morales y una pasión por la antigüedad que constituirían las bases de la transformación sociopolítica y cultural de Europa en los siglos posteriores.